En los últimos días he seguido con atención los videos de muchos canales que hablaban acerca de este conocido teólogo y apologeta Fernando Casanova, en donde se decía que era muy extraño cómo él había, después de alejarse un tiempo de los medios, había empezado a publicar mensajes agresivos contra el Papa, contra la Iglesia, contra eh, el catolicismo. Y pues esto me llamó la atención. Yo nunca había sido seguidor de él, nunca lo fui, pero luego pues me enteré que él había publicado el día de ayer una declaración, un video en el que él pues iba a decir el motivo de todo aquello y iba a decir algo importante. Y vi esa declaración en la que él anuncia oficialmente que abandona la Iglesia Católica o, como él dice, abandona la Iglesia Católica romana de rito latino y hace una serie de distinciones y ahora voy a hablar acerca de todo eso. Y dice que se sigue considerando católico, pero no católico del Papa. Entonces ahora voy a explicar un poco sobre esto. Mi propósito de hacer este video no es abrir ningún debate ni discusión con absolutamente nadie, ni siquiera rebatir o discutir con él. Solamente quiero ayudar a las personas que puedan sentirse confundidas ante esta declaración, ante ciertas afirmaciones de este señor, para que puedan entender mejor qué quiso decir él y cómo podemos nosotros también procesar sus palabras. Es una coincidencia muy interesante el hecho de que este próximo domingo el evangelio que leeremos en todas las iglesias católicas del mundo es precisamente el pasaje en el que Jesús es abandonado por muchos de sus discípulos y que precisamente aquellos que no le abandonaron fueron aquellos que se sintieron representados por Pedro y que siguieron a Jesús porque siguieron a Pedro. Este evangelio, yo que en este canal comento el evangelio dominical, que es realmente el propósito de este canal principal, precisamente grabé esta explicación, este comentario, no ahora, sino desde hace ya un mes y medio tuve que adelantar la grabación y lo hice en el lugar de los hechos, como hago siempre, en Cafarnaúm, donde Jesús fue abandonado después del discurso del pan de vida. Y mencionaba cómo la causa de ese abandono en aquella ocasión fue en torno a la encarnación, porque él habló de que yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y esa afirmación fue una primera molestia, su encarnación, el que él dijera que él bajó del cielo. ¿Cómo puede usted decir que ha bajado del cielo si conocemos a su padre y a su madre? Y en un segundo momento, porque habló de comer su carne y beber su sangre. Dijo que su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. Al hablar de la Eucaristía, que es una segunda encarnación, Cristo que se encarna hoy en las especies del pan y el vino, eso también le ganó otros abandonos a Jesús. Pero que lo que sigue ganándole abandonos al Señor es el abandono de su iglesia católica, porque la iglesia es la prolongación de su encarnación. Jesús sigue actuando y sigue presente en el mundo a través de su iglesia, a través de los sacramentos y a través de las celebraciones de la iglesia y de la enseñanza de la iglesia. Entonces, el hecho de que Él sigue encarnado ahí porque la iglesia es humana y divina, y eso no es aceptado por muchos, o mejor dicho, las manifestaciones humanas, demasiado humanas muchas veces, los errores humanos que hay en la iglesia, hacen que muchas personas no puedan aguantar este hecho y prefieran abandonar la iglesia de Cristo por verla demasiado humana, muchas veces. Y fui mencionando cómo en la iglesia, en la historia de la iglesia, vemos que ha habido muchos momentos grandes de abandono. Y mencioné el concilio de Calcedonia, donde muchas iglesias se separaron por no aceptar las conclusiones de aquel concilio, y luego, pues en muchos momentos históricos ha habido separaciones, divisiones, abandonos, y momentos históricos en los que muchos dijeron, en esta estación me bajo del bus, ¿no? Y
se han ido quedando en el camino. También en la reforma de Lutero y también en el Concilio Vaticano I, que declaró la infalibilidad papal, también de ahí surgieron los hoy llamados veterocatólicos, que también son unos que dicen ser católicos, pero que no, que aceptan todo, pero hasta ese punto de la historia. Y también hoy tenemos otros que han dicho, bueno, nosotros aceptamos todo menos el Concilio Vaticano II. Hemos escuchado de varios que recientemente han hecho esto, y por ejemplo unas monjas en España que también se han salido de la Iglesia católica, aunque ellas dicen que siguen siendo católicas, curiosamente también, en otro sentido distinto. Y también vemos otros que dicen, no, yo acepto a los papas hasta Benedicto XVI, pero no al Papa Francisco. Y así sucesivamente vamos viendo cómo cada uno se va cocinando su versión de la Iglesia. Entonces, muchos han ido abandonando al Señor también en su Iglesia, y de eso precisamente hablé en el comentario, pero ese comentario no lo hice después de saber esto, porque este video lo estoy haciendo, sí, como una reacción a esa declaración para ayudar a entender mejor lo que ahí se dice y cómo podemos procesarlo. Antes de continuar el análisis de algunas afirmaciones de esa videodeclaración de Fernando Casanova, es importante mencionar algunas cosas, sobre todo para quienes no lo conocen. El señor Fernando Casanova había sido pentecostal, pastor pentecostal, hasta el año 2002. Y luego en el 2003 él oficialmente entró a la Iglesia Católica, donde durante 20 años prácticamente, poco más, él ha sido un conocidísimo apologeta, teólogo, difusor y defensor de la doctrina católica, lo cual hace más penoso también su abandono. Y él ahora pues ha anunciado que se hace luterano. Básicamente no usó la palabra, pero ahora veremos cómo todo lo que él dice en el video prácticamente es una declaración punto por punto muy detallada de fe luterana, donde él abraza con plena devoción los presupuestos del luteranismo específicamente. Entonces, sí, vuelve a ser protestante, pero no exactamente lo que él profesaba antes, que era el pentecostalismo, sino ahora específicamente va al luteranismo. Y también hay que decir que en sus mensajes, él hizo referencia a esos mensajes de Twitter donde él estuvo criticando sobre todo algunos aspectos referentes a la proliferación de casos de homosexualidad en la Iglesia Católica, y eso era como el centro de muchos de sus mensajes, aunque sobre todo después él habló ya de temas doctrinales, rechazó que los sacramentos fueran 7, dijo que solo eran 2, y ha ido ya manifestando muchas otras cosas tomadas de la posición luterana. Y sus denuncias, las que él hizo en Twitter, fueron bastante agresivas, bastante irrespetuosas, subidas de tono y en algunos casos también vulgares. Basta decir eso, no las voy a repetir ni las voy a mostrar aquí. Pero en cualquier caso, él manifestó en muchas ocasiones recientes pues, su enojo y su desacuerdo con insultos, con ofensas, con ironías fuertes. Y bueno, esto recuerda mucho al caso de Martín Lutero, que tenía por un lado sus argumentos y sus objeciones teológicas, pero acompañadas muchas veces con críticas muy amargas y muy agresivas y muchas veces muy vulgares. Entonces vemos cómo realmente él abraza el luteranismo incluso a ese nivel, ¿no? Con muchas semejanzas con el personaje de Martín Lutero, a quien él cita literalmente al final de su video, sin decir el nombre. Él termina su declaración con una cita famosa de Lutero, llamándolo monje católico, no solo porque Lutero sabemos que fue un fraile agustino, sino lo llama católico porque él afirma que el luteranismo es católico. Ahora vamos a explicar en qué sentido lo dice y por qué lo dice. Él no deja claro muy bien, Fernando Casanova,
qué es primero, si el huevo o la gallina. Es decir, si el primero se enojó con la iglesia y con los temas con que él estaba en desacuerdo, y a partir de ese enojo él ha ido sintiendo simpatía hacia el luteranismo y finalmente abraza las tesis teológicas del luteranismo, o si más bien él primero llega a esas conclusiones teológicas y una vez convencido de eso, entonces le entra el enojo, ¿no? Realmente es un proceso complejo y en realidad para el ser humano funciona así. No somos capaces muchas veces, casi nunca, de pensar sin estar condicionados por las emociones. Y las emociones nos inclinan el pensamiento, la balanza del pensamiento en un sentido o en otro. Y en ese sentido, pues también yo ahora mismo trato de discernir y descubrir cuáles son las emociones que me mueven a hacer este video y qué me produce a mí escuchar la declaración del señor Casanova. Y puedo decir que por un lado sí siento perplejidad, sorpresa, por un lado, tristeza hacia lo que él está viviendo y las conclusiones que ha llegado, pero sobre todo tristeza de muchas personas, del influjo grandísimo que él tiene sobre muchas personas y sabiendo que hay gente que le tiene tal admiración, tal aprecio y lo siguen de tal manera que lo seguirán a donde sea y si él se tira de un puente, pues se tirarán detrás de él de un puente. Por decir, por usar un ejemplo, ¿no? De decir que pues probablemente confundirá a muchos, ¿no? Entonces eso es lo que siento. Pero tengo que decir con sinceridad que en ningún caso me siento enojado. Es decir, esto no es una respuesta de enojo ni de indignación. He visto algunas reacciones, algunos sacerdotes se han sentido ofendidos por las cosas que él ha dicho, ¿no? De manera, pues sí, muy ofensiva. Pero no, yo sinceramente, les digo de corazón, no tengo ese sentimiento en este momento, puedo decirlo así. No porque yo sea muy bueno, sino porque no me lo tomo personal, ¿no? Más bien lo veo como un espectador de lo que está ocurriendo en el interior de esta persona. Dicho eso, ahora sí comienzo a hablar acerca de dos puntos que él toca. Podríamos hablar muchísimo, que habla de muchísimas cosas, pero quiero fijarme en dos puntos que quiero comentar, más que hacer una explicación amplísima, comentar. Razonamientos que él hace en su declaración. Primero, él dice que no deja la iglesia católica, sino que solo deja la iglesia romana de rito latino. Dice. Para quienes no entienden esto hay que decir dos cosas. Primero, efectivamente, la iglesia católica, católico significa universal, no es solamente la iglesia romana de rito latino, porque la Iglesia Católica está conformada por 24 ritos, 23 de los cuales no son romanos directamente. ¿Y esto qué significa? Significa que existen otras iglesias, sobre todo orientales, la mayoría de ellas, que no se llaman iglesia romana, pero son católicas porque están en comunión con Roma. Y ahora hablaremos de eso. Entonces voy a poner uno o dos ejemplos. Está la iglesia maronita, que es la iglesia de el Líbano principalmente, muy conocida por San Charbel, pero bueno, la iglesia católica libanesa de rito maronita, que no es iglesia romana, es iglesia maronita, pero está en comunión con el Papa y por tanto la llamamos iglesia católica. También tenemos la iglesia melquita, ¿no? Que también algunos le llaman la iglesia greco-católica. Es una iglesia católica, pero no es iglesia romana. Y así podemos hablar de otras muchas, los armenos católicos, hay coptos católicos, podríamos hablar de muchas iglesias no romanas que son católicas. Pero atención, porque las llamamos católicas porque están en plena comunión con la iglesia de Roma, con la sede de Roma. Y esto sí que Fernando Casanova no lo aceptaría, y no es ese el sentido que él usó en su declaración. Él habla desde una perspectiva luterana. La interpretación de Fernando Casanova es más bien tomar el término en otro sentido. Para los luteranos y para otras muchas denominaciones, sobre todo los protestantes,
El término católico lo toman del credo, efectivamente, como una de las notas, de las 4 notas de la iglesia. El credo dice que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y el credo, los protestantes también lo recitan. El credo que decimos nosotros en la misa, concretamente, sobre todo el credo niceno-constantinopolitano. Y por tanto ellos aceptan que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Pero el término católica o católico no lo usan en el mismo sentido que nosotros. Y ahí es donde viene el truco y la confusión. Porque si no, muchas personas que ven ese video de la declaración van a pensar, entonces él dice que sigue siendo católico, ¿no? Pero en realidad, en muchos lugares hay muchas personas que utilizan el término católico para, de algún modo, pues seguir diciendo, no, yo sigo siendo confiable, yo sigo siendo fiable, yo sigo siendo de la iglesia verdadera. Y eso se ve, por ejemplo, no es el caso de Fernando Casanova, pero los que son estos sacerdotes falsos que fundan iglesias piratas, ¿no? y ponen Iglesia Católica del San Pacomio, bueno, o de lo que sea. Le ponen un nombre en donde incluyen la palabra católica y de ese modo la gente despistada pues se lo cree y piensan que es un sacerdote real o que es una iglesia válida. Bueno, pero en el caso de los luteranos y de los protestantes, ellos usan el término católico en otro sentido, es el que estoy queriendo explicar ahora. Y ellos lo que quieren decir es que católico solamente significa aquellas iglesias que provienen, que profesan la fe original, y por tanto todas las iglesias que aceptan el credo, porque hacen referencia a la fe de los apóstoles, por tanto también es una iglesia apostólica, y que se refieren a la fe universal, la que está en el credo, esos se pueden llamar católicas. Entonces para ellos simplemente si profesan el credo, aunque lo interpreten a su manera, entonces ya con eso se pueden llamar católicos. Y por tanto los luteranos, según esa interpretación, los luteranos serían católicos en ese sentido amplio que ellos le han querido dar. Bueno, pues no es esa la interpretación universal de la palabra católica. En ese sentido, también los ortodoxos orientales, que no están en comunión con Roma, también ellos recitan el credo y también ellos dicen que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, y lo usan también en ese sentido. Y por eso los ortodoxos que no están en comunión con el Papa dicen que también ellos serían parte de la iglesia católica en ese sentido amplísimo, ¿no? Pero es otro sentido distinto. Sin embargo, la experiencia, la historia ha llevado a darnos cuenta de que el uso de la palabra católico es mucho más profundo y es distinto. No basta simplemente profesar el credo y darle una interpretación genérica. No basta que una iglesia diga, nosotros creemos en el credo y lo explicamos de otra manera para decir que es católica. Hay muchos más elementos necesarios para llamarse católico. Y aquí voy a hacer una comparación poniendo un ejemplo, ¿no? Que es, ustedes saben lo que significa la denominación de origen que ciertos productos tienen, ¿no? Cuando hay un producto que se hace importante, se hace famoso, entonces legalmente se protege esos productos con una denominación de origen. Por ejemplo, eso ocurre con los vinos o con los quesos o con otras cosas que se hacen muy famosos. Para evitar que surjan versiones piratas, entonces se protegen con una denominación de origen. Y entonces, por ejemplo, voy a poner el caso aquí de un vino espumante, el más famoso de todos, que es la champaña, ¿no? Entonces, para que realmente una botella sea de champán o de champaña, lo que se requiere es que, entre otras cosas, tenga esa denominación de origen y que sea hecho en la región de Champaña de Francia, que es de donde toma su nombre, ¿no? Y de ese modo no puede llegar cualquier persona que haga un vino espumante en otro lugar con otro tipo de uva en otro país y que quiera ponerle la etiqueta que diga champaña, porque estaría engañando a la gente. Entonces, para que haya la denominación de origen, el lugar es importante, que sea de ese lugar y que siga los procesos tradicionales con el tipo de uva y con todas las características. Yo no soy
un enólogo, no puedo yo aquí hablar de muchos detalles de esto, pero que tienen que seguir unos procedimientos y unas cosas para que quien paga por una botella de champaña sepa que está recibiendo algo genuino y no una copia barata, no algo que no es auténtico y que solamente le pone el nombre porque es un vino espumante. Pero, pues puede pasar que a uno le vendan gato por liebre y que al final uno termine comprando una cosa que no es. La ley protege esto y entonces obliga a quien quiere etiquetar algo a no usar el nombre, o prohíbe, mejor dicho, a que se use el nombre champaña si no se cumplen todos esos requisitos de denominación de origen. Y así pasa también con el queso gruyère, y así pasa también con el queso parmesano, y pasa con muchos productos, y aquí pues es solamente una analogía, para decir que es importante que el sello, ¿no?, sea un sello de garantía para el consumidor. Bueno, pues eso ocurre en el mundo de los productos, del consumo, mucho más con la fe y con algo tan importante como nuestra salvación eterna. Nosotros queremos saber si la iglesia es auténtica, si sigo una doctrina auténtica. Entonces no nos basta algo genérico, no basta que un vino sea espumante para que sea una champaña buena, una genuina, real. Lo mismo con el término católico. No basta que alguien diga que sigue, que recite el credo y que lo interprete a su manera. Necesitamos un sello de garantía que nos diga dónde está realmente la iglesia de Cristo, la verdadera interpretación de la fe. Y esto se da en la iglesia católica. ¿Y cuál es el sello de garantía? Es el Papa. Entonces, quien es de la iglesia del Papa, que es la iglesia romana, o de otra iglesia no romana, pero que está en plena comunión con Roma, entonces a ese le podemos llamar católico. Es una iglesia católica, que es un maronita, no es de la iglesia de Roma, pero está en plena comunión con Roma. Por tanto, esa iglesia, ese obispo, ese sacerdote, ese fiel, pertenece plenamente a la iglesia católica. Es católico, ¿por qué? Porque está en comunión con Roma, en obediencia a Roma, sí, pero también tiene la misma fe que Roma. De ese modo funciona. Necesitamos esta manera de identificar. Y eso está muy conectado con el siguiente punto que voy a mencionar del video. Él hace mucha insistencia en un aspecto. Dice que la Iglesia Católica Romana ha impuesto sus doctrinas y prácticas a las demás usando su poder e influencia terrenal. Literalmente lo dijo así: me tengo que ir de la Iglesia de Roma porque para mí es un riesgo y un suicidio intelectual creer todo lo que la Iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la Iglesia de Cristo mediante la imposición de su poder temporal por sobre las demás iglesias católicas de Oriente y con la neutralización de sus disidentes internos en Occidente, es decir, los protestantes, de los que él ahora de nuevo forma parte. Entonces, él está diciendo lo siguiente, y aquí él lo reafirma con otras palabras que también son llamativas. Dice: muchas creencias, usos y prácticas de la Iglesia Católica Romana no están basadas en los datos objetivos de la historia. Incluso cambian, se contradicen, inventan, tuercen la escritura y adulteran los escritos de algunos padres de la Iglesia, sacándolos de contextos y añadiéndoles elucubraciones filosóficas, o rellenándolos con alegorías, mitos, leyendas y expresiones poéticas de supuesta piedad, y además de literatura apócrifa, aunque ésta sea gnóstica o herética. Entonces está diciendo que la Iglesia romana, el Papa, concretamente los papas, fijan la doctrina a su antojo, doctrina que no es bíblica. Eso es típico de los luteranos y en general del protestantismo. Acusan a la Iglesia Católica de inventar doctrinas por fuera de la Biblia, ¿no? Eso sería la principal acusación del protestantismo hacia los católicos y concretamente hacia el Papa. Y dice así, termina esta parte diciendo: toda esa manipulación de fuentes
tiene como propósito el establecimiento y desarrollo del papado monárquico y jurisdiccional. Es decir, todo esto, estos cambios de doctrina son solamente para proteger el poder del Papa y tener mayor manipulación de conciencias, más o menos es lo que estaría él diciendo. Para desarrollar el papado y que el mandamás, o sea, el Papa él lo llama el mandamás, que termina por contradecir el papado de honor o consultoría del que gozaba sanamente el obispo de Roma, según podemos comprobar en los siglos segundo, entre el segundo y el cuarto siglo. Entonces él está diciendo que la Iglesia Católica es una organización que está abusando de su poder y que está de algún modo usando la fe para dominar conciencias y acrecentar su poderío y su dominio sobre las personas, ¿no? Entonces, de algún modo, esa es la visión luterana, esa es la visión que él aquí está defendiendo. Dice, a partir de esa época comienzan disputas vergonzosas, dice él, que terminan con el sumo pontífice vicario de Cristo, con títulos exagerados para él. Y dice, ese papado jurisdiccional no tiene nada que ver con San Pedro y su posición en la iglesia primitiva. Entonces, él ahí después va a empezar a desarrollar sus críticas, que son las mismas críticas del luteranismo de siempre, no es que él invente nuevas, acerca de la interpretación bíblica sobre el primado de Pedro, ¿no? Y entonces él va a criticar la interpretación de Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no las derrotará, te daré las llaves del reino, todo eso que está en Mateo 16, él va a criticar en su video muy por encima, pero va a decir que pues el significado del tomar eso como primado petrino es un invento católico para dominar sobre las conciencias. Y lo mismo hará acerca de Juan 21, 15, y ahora mencionaré algo de esto, ¿no? Entonces él va a decir, en el fondo esos textos han sido manipulados por la Iglesia Católica para dominar sobre las conciencias. Y entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto? Primero, creo yo que todas estas motivaciones de él y en general del luteranismo tienen un cierto sabor, bueno, existen desde hace siglos, pero tienen un cierto sabor a lo que algunos llaman, con una expresión curiosa en inglés, de daddy issues, ¿no? Que es el término en inglés que se usa para personas que tienen problemas con la figura paterna, ¿no? Cuando esto se usa cuando uno ve personas que han tenido pues, difícil relación con su padre, o ausente, o demasiado autoritario, ¿no? Y que desarrollan un cierto rechazo de las figuras de autoridad, ¿no? Entonces tienen problemas de autoridad, ¿no? Hay personas que tienen problemas con sus profesores en la escuela y luego con sus jefes en el trabajo y con el gobierno y con todo lo que representa una autoridad. Tienen, por un asunto personal, una tendencia a rechazar cualquier tipo de autoridad. La autoridad en realidad es un servicio. No podemos decir que siempre la autoridad en la iglesia se haya ejercido puramente por servicio. Evidentemente ha habido muchas deficiencias, ahora podremos mencionar algo, pero el tema es cuando uno ve esa actitud de rechazo de la autoridad y de ver todo gesto de autoridad como imposición, como dominio, como abuso. Entonces allí uno ve que hay algo de esto que he dicho, ¿no? Me parece a mí. Pero yendo un poco más hacia el tema bíblico, que aquí no me voy a poner a hacer un exégesis, eso lo hago cada domingo según los distintos evangelios que nos va presentando la liturgia. Pero creo yo que es importante decir que no es solamente tomar frases sueltas de Mateo 16 o de Juan 21, es algo que aparece en la escritura, en los evangelios en general. Vemos cómo el evangelio, por ejemplo, siempre que menciona las listas de los nombres de los apóstoles, siempre menciona en primer lugar a Pedro. Siempre, véanlo ustedes, siempre cada vez que aparezca una lista de apóstoles, siempre Pedro va a la cabeza, el primero. Y de los 3 discípulos que iban con Jesús en los momentos más importantes del grupo pequeño exclusivo de Jesús, eran Pedro,
Santiago y Juan, pero también de nuevo, primero Pedro. Entonces vemos que hay una tendencia a siempre mencionarlo de primero, siempre el que habla en nombre de todos los apóstoles es Pedro. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es Pedro el que responde. En el Evangelio de este domingo es Pedro el que dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces vemos una tendencia en la Escritura. Luego Jesús le dirá en otro momento a Pedro cuando le anuncia que vendrá esa tribulación de la pasión, le dice, y tú una vez te hayas levantado, confirma a tus hermanos. Le manda de nuevo a Pedro tener esa figura de confirmar a sus hermanos. Y en primer lugar a sus hermanos, los demás apóstoles, ¿no? Y es así también como se ve cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿No? Le está hablando de los otros apóstoles y le está dando una primacía, le está pidiendo una primacía también en el amor. Y después le dice, después de eso, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Primero le habla de sus corderos y después hablará, apacienta también mis ovejas. Hace una distinción Jesús, diciendo, tú estás llamado a apacentar el rebaño entero de la iglesia, pero específicamente a los pastores de la iglesia, pastor de pastores, en este caso pastor de corderos y pastor de ovejas. Hay muchas cosas que se pueden decir de esto. O sea, es una tendencia de toda la Escritura mostrar a Pedro con esa autoridad. Juan cuando llega corriendo al sepulcro, pero no entra porque espera que primero entre Pedro, porque él es el que tiene la autoridad, el que tiene que certificar. Entonces, de algún modo, la Escritura insiste de muchas maneras. No es solamente como él pretende decir que de algún modo la Iglesia Católica pretende torcer un versículo u otro. Es una tendencia general del Evangelio. ¿Pero por qué es esto? Porque Jesús en el fondo nos está diciendo que es necesario que haya una figura de supervisión sobre el conjunto de la iglesia que nos ayude a mantener la unidad en la fe. Necesitamos esto, porque si no hay un juez visible, no solo la cabeza invisible que es Cristo, sí, pero una cabeza visible, si no hay una cabeza visible que nos permita mantener la unidad y que sea el que tenga la última palabra en todas las discusiones, que siempre las habrá, sobre temas de fe y moral. Si no hay alguien que tenga la última palabra, un juez última instancia de juicio, no solo en cuestiones disciplinares, sino sobre todo en cuestiones de fe y moral, sin esto no podemos mantenernos unidos como una sola iglesia, ¿no? Los luteranos dirán, sí, la iglesia es una, pero una es la espiritual, pero la visible son muchas, ¿no? Y al final pues son miles, ¿no? No puede ser así. La iglesia universal tiene que ser una, también la visible. Y para que sea una y funcione como una sola, necesitamos una cabeza visible. Y una cabeza visible que nadie dice que es perfecto. Porque la misma Escritura, así como nos habla de Pedro como la roca, y de Pedro como el líder, y como el que apacienta, el pastor de los pastores, y el pastor de las ovejas, y el gran pastor que tiene el primado, también nos mostrará a Pedro como el que negó 3 veces a Jesús, y Pedro como el que Jesús mismo, después de darle las llaves del reino, inmediatamente en el versículo siguiente, ya Jesús le está diciendo, detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y así podríamos tomar muchos ejemplos de errores de Pedro y de críticas que la Escritura le hace a Pedro y también del mismo San Pablo que regañará a Pedro. ¿Y por qué? Porque la Escritura nos está diciendo que ese primado de Pedro, que incluso después de las 3 negaciones es confirmado 3 veces por Jesús, porque no tiene ese primado porque él sea perfecto, porque no se equivoque, o porque los papas no se equivoquen después. Ese primado lo tiene porque tiene la gracia de estado que el Señor le da para cumplir esa función, incluso cuando es y seguirá siendo un hombre débil. Y eso lo tenemos que aprender a saber, ¿no? Estos que se quejan tanto de este papa o del otro o del anterior, es que nunca se nos dijo que el papado venía con perfección humana, ¿no? La infalibilidad es otra cosa. Aquí no me puedo detener a explicar lo que queremos decir con infalibilidad, pero en el fondo es eso, es la última instancia que tiene un carisma de definir la última respuesta o la última decisión, tiene la última decisión, la última instancia en los debates de fe. Y que cuando esa última instancia se agota y llega a su última juez y al último punto,
en ese momento tenemos la confianza de que el Señor no abandona su iglesia y que a través del Papa nos dará la tranquilidad de saber que esa última instancia es inapelable y está asistida por el carisma de la verdad. Entonces eso significa, pero no que la vida o que el día a día de la persona que tiene el papado pues sea esté libre de equivocaciones o de errores o de decisiones que muchas veces pues, pueden ser erróneas, obviamente. Entonces, bueno, no quiero alargarme más, habría más que decir sobre, bueno, ok, hay una última instancia, hay un primado petrino en la Biblia, pero ¿por qué es el Papa de Roma? Bueno, pues habría también mucho que decir, pero ningún otro en el mundo ha sido reconocido como tal desde la antigüedad, desde los primeros siglos. Solo el obispo de Roma ha gozado de esa función y ha sido visto así, aceptado por las demás iglesias. Y el primer milenio entero fue aceptado así. Entonces, por todos los cristianos. Entonces, no hay manera de pensar en otra figura, sino aquel que es obispo de Roma, que es donde se encuentra la tumba de Pedro y de Pablo, la iglesia que tiene por ese motivo ese primado. Y bueno, quien estuviera interesado en esto, hay un documento muy largo del Vaticano, muy reciente, salió hace un mes más o menos, y es precisamente, se llama El Obispo de Roma, de un documento acerca del primado de Pedro y las maneras como se ha entendido y se ha ejercido en la historia y de cómo podemos seguir mejorando en la Iglesia Católica para acercarnos más a las otras denominaciones y que puedan encontrar un primado de Pedro que pueda ser aceptable, porque pues sí, podemos comprender que a muchos les cuesta, pero lo que no podemos hacer es renunciar a la figura de aquel que tiene el mandato de ejercer la autoridad como un servicio de unidad, para que estemos todos en la verdad. El Señor Jesús no nos ha abandonado a mil opiniones, a mil dudas sobre su doctrina. El Señor Jesús nos ha dejado ese carisma petrino y es ejercido de manera válida, de manera legítima, únicamente por el obispo de Roma, únicamente por el obispo de Roma, a quien llamamos el Papa. Y es el que nos da el sello de garantía, la denominación de origen, el sello de que estamos por la vía correcta. Aun cuando hay errores humanos en la iglesia, no la abandonamos porque nos aferramos a ese sello de garantía. Y quien no tiene ese sello de garantía no tiene derecho a llamarse plenamente católico, verdaderamente católico. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Suscríbanse al canal.